Chicos, buenos días con todos. Reciban, reciban el saludo del profesor Jimmy Laureano. Eh, Conmigo van a llevar el curso de Historia del Perú. Y bueno, ¿no? Les había pedido dos cosas, sobre todo, ¿no? Que tengan un cuaderno de apuntes, ¿sí? Y que tengan a la mano también su libro para poder trabajar las preguntas, ¿no? En la parte final. Eh, bueno, vamos a empezar, ¿no? Y bueno, traten de controlar sobre todo sus audios, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Listo, muchachos, ¿se puede apreciar ahí la imagen? Solamente para confirmar. Sí se ve, profe. Ya, listo, gracias. Muy bien, vamos a empezar. Listo, chicos. Como tema número 5, dentro del curso tenemos nosotros que ver el tema de Tahuantinsuyo 5, así está titulado, ¿no? En el temario, y vamos a desarrollar la parte cultural, ¿no? Vamos a hablar de la cultura. Eh, bueno, hay que recordar que en las 4 semanas previas ustedes han estado viendo el tema de incas, han estado ¿no? desarrollando diversas características de los incas. Y bueno, ya que conoces tanto la parte de la economía, la sociedad, la administración, va a ser mucho más fácil que ustedes puedan llevar a cabo esta clase. Entonces vamos a empezar. Como pueden ustedes ver en la primera parte, ¿no? Vamos a tratar acerca de la cerámica que los incas han terminado desarrollando. Cuando nosotros hablamos de la cerámica incaica, lo más importante sobre todo es recordar que los incas vienen formando parte de la tercera síntesis panandina. ¿Eso qué significa? Que los incas fueron tomando grandes aportes de distintas sociedades anteriores a ellas. De repente pueden ustedes ver la imagen en la parte central. Este vaso llamado quero no es una cerámica propia de los incas, es una cerámica que ya anteriormente otra cultura había creado primero, pero que los incas toman como un aporte para poder difundir dentro de este periodo, ¿no? La creación de este tipo de cerámica, el vaso quero. El quero, como pueden ustedes apreciar, era un vaso, pero no es un vaso cualquiera, es un vaso ceremonial. ¿Eso qué significa? Que este vaso era usado solo por un grupo dentro de la sociedad incaica, y este grupo viene a ser el grupo de los sacerdotes. Los sacerdotes, o el clero, como también le podemos llamar, utilizaban estos vasos, sobre todo durante las ceremonias religiosas. Durante cada mes del año los incas tenían una celebración religiosa. Y el vaso era utilizado sobre todo para beber chicha. Pero cuando hablamos de chicha, nos estamos refiriendo no a la chicha morada. Recuerden que el maíz morado es traído por los europeos durante la invasión al imperio de los incas. En el Perú antiguo no existía todavía la semilla de la chicha morada aquí. Lo que sí es la chicha de jora, que se obtiene del maíz. Si se dan cuenta, ¿no? Si se dan cuenta, ustedes pueden apreciar la imagen. Podemos ver que esta cerámica inca tenía diversos diseños, ¿no? Por ejemplo, si ustedes aprecian la imagen, podemos ver personas con un vaso quero en sus manos.
Entonces, si podemos apreciar esta imagen, estas personas con el vaso quero en sus manos, podemos deducir de que se representaban imágenes antropomorfas. ¿Eso qué significa? Figuras con forma humana. Pero si vemos que poseen los queros en sus manos, podemos asegurar de que este grupo social viene siendo el sector de los sacerdotes. Además de esto, pueden ustedes apreciar que en los queros incas también existían diseños geométricos. Podemos ver aquí líneas, podemos ver aquí figuras escalonadas, una especie de triángulo. Entonces la geometría jugó un papel muy importante para la decoración de estos vasos. Muy bien, vamos a ver. Nicole me parece que levantó la mano, ¿no? ¿Sí? Puedes hacerme la pregunta, ¿no? Activando tu audio, o en todo caso, déjenme la pregunta mediante el chat y yo lo respondo, chicos. Estoy atento al chat, ¿sí? Sí, Nicole, Chantal, sí, te escucho. A ver. Sí, buenos días, Chantal, dime. En la parte final yo les voy a explicar qué van a copiar, qué no. Tranquilos todavía, ¿sí? Traten de tomar nota, de repente algo que ustedes pueden escuchar y que no está representado dentro de las diapositivas, ¿sí? Traten de prestar atención porque va a haber una evaluación al final de la clase, ¿ya? Sí, todavía no les he dicho que copien el cuaderno en limpio, todavía nadie, ¿no? Les he dicho que tengan un blog, ¿no? Sí, muy bien. Listo. Muy bien, chicos, sigamos. Vamos a ver. Entonces, aparte de los diseños geométricos y diseños antropomorfos que vemos en los queros, también dentro de los queros podíamos ver nosotros imágenes zoomorfas. ¿Eso qué significa? Que se representaban imágenes de animales, como por ejemplo aquí en la imagen central pueden ver, ¿no?, la representación de un ave. Entonces, a este tipo de imágenes con forma de animales se le da el nombre de imágenes ornitomorfas, ¿no? Forma de aves. También pueden haber algunas otras imágenes como representaciones de peces. A ese tipo de imágenes se le llama imágenes ictiomorfas, ¿no? El término ictio hace alusión a peces. Muy bien. Otro tipo de cerámica característica importante de los incas y creación de ellos, esto no lo van a tomar los incas de otras culturas anteriores a ellos, sino esto va a ser una creación propia de los incas. Es el llamado aríbalo o urpo que pueden apreciar en la primera imagen en la parte izquierda. Si se dan cuenta, la forma que tiene el urpo o el aríbalo es una forma algo especial. La base, sobre todo, si se dan cuenta, no es una base plana, ¿no? Sino una base en punta, ¿no? Que de repente para ustedes la gran pregunta es, profe, ¿y cuánto medía un urpo o un aríbalo, ¿no? ¿Cuál era la medida de esta cerámica? Esta es una cerámica de gran tamaño. Es una cerámica de gran tamaño, ¿no? Que los incas terminaban utilizando. Un ratito, chicos. Chicos, ¿todos me escuchan, por favor? ¿Sí? ¿Se escucha el audio? ¿Sí? Ya, listo. Sí, profesor. Listo, muy bien. Xiomara, ¿me llegas a escuchar ahora? Xiomara. Bueno. Si por ahora está fallando el audio, transformamente la solución es que le subas un poquito el volumen, ¿no? A la computadora. O al celular en todo caso. Bueno. Chicos, traten de apagar su audio, por favor. Escucho ahí una interferencia.
Bueno, volviendo a la parte del uso del aríbalo, ¿no? El aríbalo es una cerámica de gran tamaño, ¿sí? Que tiene una finalidad principal, ¿no? El urco o el aríbalo era utilizado en la espalda, ¿no? Listo, muy bien, Xiomara. Cuando nosotros hablamos, ¿no?, de la cerámica del urco, les decía que era una cerámica de gran tamaño, que los incas, para trasladarlo, por ejemplo, tenían que llevarlo en la espalda, ¿no?, con cargándolo con una especie de manta, ¿no? Hay algo importante también que tenemos que recordar dentro del uso de esta cerámica. Esta cerámica era utilizada para almacenar la chicha de jora, ¿ya? Para almacenar la chicha de jora. ¿Qué significa esto? Deben saber que la chicha de jora, lleva un proceso de fermentación. Entonces, para poder ellos fermentar, la chicha la terminaban almacenando por varios meses dentro del llamado urpa. Una vez fermentada, ¿no?, su consumo durante las celebraciones, sobre todo religiosas, se daba mediante el uso o el empleo del quero. Ya les había explicado esto. Pero también tenemos el caso siguiente, ¿no? Nosotros hemos visto de repente las dos cerámicas al comienzo, pero tenemos un tercer tipo de cerámica que viene a ser el plato inca. Esta cerámica, al igual que el quero, cumplía una función utilitaria. ¿Qué significa esto de función utilitaria? Que creaban el vaso o el plato para utilizarlo tanto bebiendo o comiendo algún tipo de alimento, ¿ya? Pero hay que recordar que, a diferencia del quero y el urpo, el plato inca tiene una función de carácter utilitario, más no religiosa, mientras que el quero y el urpo, ambas cerámicas tienen una función religiosa. Sobre todo el quero, ¿no?, que es utilizado por los sacerdotes únicamente en celebraciones religiosas. Bueno, ya hemos visto esta primera parte, ahora vamos a pasar a ver otra característica de la cultura incaica. Otro de los grandes aportes que los incas tuvieron fue dentro del plano de la educación. ¿Ya? Vamos a conocer, por ejemplo, quiénes eran los que recibían la enseñanza, quiénes eran los que brindaban la enseñanza, de qué manera, ¿no? Y también vamos a ver quiénes eran excluidos de esta enseñanza, ¿no? Bueno, la educación inca, entonces, la educación inca viene estando dividido en dos grupos: la educación formal y la educación no formal. Ojo por ahí, cuidado, de repente apunta esto, por favor, chico. La educación formal también es llamado educación oficial, ¿ya? La educación formal también es llamado educación oficial. Y la educación no formal es también llamado educación no oficial, por ende, ¿no? Vamos primero con la educación formal. En este cuadro comparativo vamos a ir viendo las diferencias que existían entre ambos tipos de educación durante la época inca. Primero, la educación formal era dirigido específicamente a los hijos varones de los nobles, ¿ya? No se vayan a olvidar esto. Esta educación era llevada a cabo y dirigida a los hijos varones de los nobles, ¿ya? Recordemos que existe durante la época inca dos tipos de nobleza: la llamada nobleza de sangre, que está conformado por el Zapac inca o el inca y su panaca, o sea, su familia, ¿no? La coya, la ñusta, el auqui, los pihuichuris, que eran los otros hijos del inca, ¿no? Y el otro tipo de nobleza era la nobleza de privilegio, ¿no? Esta nobleza de privilegio se dividía en dos grupos: la nobleza provincial o curacal, que estaba conformada por los gobernantes de pueblos sometidos al imperio inca, y la llamada nobleza de recompensa, que eran personas del pueblo que habían hecho alguna acción destacada en beneficio del inca o del Estado, y por eso es que a este grupo se los había ascendido aparte de la nobleza. Esa es la nobleza por recompensa.
Ahora, una de las cosas importantes que quiero aclarar aquí es que vamos a ver a quién iba dirigido la educación no formal. Esta educación no formal era dirigida principalmente a los niños y jóvenes, solo varones, ¿ya?, del pueblo. Ahora, ¿por qué hago la aclaración de solo varones? Porque las mujeres estaban excluidas de la formación educativa, ¿ya?, en la mayoría de los casos. Vamos a ver una excepción a este detalle sobre la educación femenina, ¿no? Sí, es una sociedad machista, chicas, una sociedad patriarcal donde principalmente se terminaba formando a los varones. Ahora, vamos ahora a conocer quiénes impartían la clase o la enseñanza en la educación formal incaica. Los maestros de la educación formal inca vendrían a ser los llamados amautas. Estos amautas impartían su conocimiento desde el llamado Yachayhuasi. El Yachayhuasi viene a ser también llamado la casa del saber o la casa del conocimiento. Vendría a ser una especie de escuela que vendrían a tener los nobles, a donde iban ellos a aprender, ¿no? ¿Ya? A diferencia de la educación no formal, que era impartido por los padres de familia a sus respectivos hijos, donde muchas veces los padres terminaban enseñándole los oficios que ellos practicaban. ¿Qué significa? Si tu padre, por ejemplo, es agricultor, eso significa que tú, siendo su hijo, vas a aprender técnicas del cultivo, por ejemplo, técnicas para poder mejorar la productividad agrícola, así como también los padres de familia en su mayoría eran artesanos, un gran número en la época inca vendrían a ser artesanos. Y estos terminaban enseñando a sus hijos habilidades o técnicas para mejorar la elaboración de las artesanías. Entonces así podemos ver otra diferencia más entre la educación formal y la educación no formal. Por último, vamos a indicar una diferencia más con respecto al objetivo, ¿no? Al objetivo de la educación. Ahora, la educación formal venía teniendo como objetivo el mantener el orden social y el preservar la administración, ¿ya?, durante la época inca. ¿Qué significa esto? La educación formal principalmente se da para preparar a los gobernantes, para formar a futuros gobernantes. Mientras que por otra parte la educación no formal tenía un carácter principalmente económico, es decir, preparar, ¿ya?, preparar a la mano de obra, sobre todo agrícola o artesanal, formar un sector de producción para ellos. Ahora, chicos, también otro de los puntos importantes que... Vamos a esperar. Listo, sigamos. También tenemos que agregar algo para terminar este punto de la educación en la época inca, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la educación incaica, ¿ya?, uno de los puntos que no debemos olvidar, por ejemplo, es que las agyas, ¿se acuerdan quiénes eran las agyas? Era un grupo de mujeres, también llamadas las escogidas. Era un grupo de mujeres que era seleccionado por el Inca de distintos pueblos que integraban el imperio de los incas. Y estas mujeres, al ser seleccionadas, eran llevadas a un lugar donde ellas iban a vivir. Este lugar se llamaba el Agyaguasi. Agya, en términos, en quechua significa escogida o elegida, y Huasi significa casa. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de Agyaguasi, nos referimos a la casa de las agyas. En este lugar, estas mujeres recibían también una educación. Existía una agya anciana llamada la mamacona, quien les enseñaba
técnicas, sobre todo en la producción de tejidos, ¿sí? Ellos elaboraban tejidos muy finos que iban a ser usados por la nobleza, así como también ellos recibían una educación de tipo religioso, ¿ya? Ahora, muchas de estas aldeas eran formadas para ser sacerdotes. Chicos, aquí vamos a hacer una pausa porque ya debe estar por cortarse la grabación en unos minutos. Les quiero aclarar lo siguiente, ¿no? A través del intranet he mandado 2 enlaces, ¿no? Con horas distintas. Y tienen que fijarse que hay un enlace, ¿no? Que dice 9:20, ¿no? Entonces, a las 9:20 todos ingresamos a la siguiente sala. Vamos a esperar que se corte, ¿sí? Bueno, vamos a continuar un poquito más, ¿no? Porque también tenemos que nosotros hablar dentro de la clase sobre la arquitectura incaica, ¿no? Quiero que vean las imágenes, por favor, para ver si las características que voy mencionando sobre la arquitectura inca se cumple o no se cumple. Bueno, cuando nosotros hablamos de la arquitectura incaica, una de las características que venía teniendo esta era su monumental. ¿Qué significa esto que las construcciones incas eran monumentales? ¿Qué significa esto de monumentales? Eran de gran esplendor, de gran tamaño principalmente. A eso se refiere con arquitectura monumental. Ahora, también se puede decir que la arquitectura inca era sencilla, porque si ustedes aprecian, ¿no?, las paredes de las construcciones incaicas, estas paredes no tienen decoración, no tienen adornos, no existen frisos, como sí existía en sociedades anteriores a los incas, como por ejemplo el caso de Chimú. Cuando tú te vas a ver la ciudad de Chan, ubicada en Trujillo, dentro de las paredes, ¿ya?, en las paredes de Chan se pueden apreciar frisos o imágenes con figuras de animales, con figuras geométricas, ¿no? Pero en el caso de la arquitectura incaica no podemos observar esto, ¿no? Aquí la arquitectura es sencilla, ¿no? No tiene diseños, no tiene adornos en su decoración. Ahora, otra de las características es que la arquitectura inca era sólida. Obviamente es sólida porque si ustedes aprecian las imágenes, esta arquitectura era hecha principalmente en base a la piedra. Por eso es que era sólida. Ahora, la arquitectura es simétrica. ¿Eso qué significa? Que ellos guardaban un punto de referencia en el medio y si nos ubicamos en medio de una construcción, tanto a la izquierda como a la derecha, la construcción era similar. ¿Ya? Era similar. Otra de las características que podemos nosotros apreciar es que la arquitectura inca tenía forma de trapecios o polígonos. Sobre todo, eso lo podemos observar nosotros en las ventanas o en las puertas. Ustedes pueden, por ejemplo, ¿no?, observar la imagen que está en el medio, en la parte superior, y se puede observar la puerta o las puertas que viene teniendo una construcción llamada Machu Picchu, y la forma es la de un trapecio. Ustedes pueden apreciar también la segunda imagen, donde se puede observar, no sé si ven el cursor del mouse, ¿no?, estas plataformas tienen forma también de trapecio. Entonces, también podemos nosotros entender de que la arquitectura inca era megalítica. ¿Qué significa esto de megalítica? Megalítica significa de que las construcciones incas eran de gran tamaño, ¿ya? Se utilizaban grandes bloques de piedra para su construcción. Eso significa megalítica. La gran pregunta que se han hecho muchos es, por ejemplo, ¿no?, ¿cómo es que los incas realizaron, profesor, construcciones de una característica tan sólida? ¿Y cómo es que llevaron sobre todo estos grandes bloques de piedra a las alturas? Pues déjame decirte que los incas no usaron elementos para poder pegar o unir o integrar las piedras. Las piedras eran talladas
y superpuestas unas sobre otras, como pueden apreciar. Quiero que vean sobre todo la última imagen que tenemos ahí. Esa última imagen hace alusión a una construcción inca que viene teniendo la piedra de los 12 ángulos. Así se le conoce a esta piedra ubicada en medio de la pared de un palacio que fue construido en honor al Inca, al sexto Inca, llamado Inca Roca. Hoy en día esta piedra, chicos, se ubica en la ciudad del Cusco y forma parte de una de las paredes de la sede del Palacio Arzobispal del Cusco. Si se dan cuenta, es magnífico la forma en cómo los bloques de piedra terminan encajando, ¿no? Y ni una hoja de papel puede ingresar por la parte límite entre los bloques de piedra, ¿no? Muy bien. Hasta el momento, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, me la hacen saber por mensaje de texto, ¿sí? A ver, les espero unos minutos, o un minuto, para que me hagan sus preguntas. Listo, creo que no tienen pregunta, ¿verdad? Sí, chicos, ¿están ahí? Listo, sigamos. Muy bien. Sí, nos vamos de largo, muchachos, como hemos también esperado a sus compañeros, ¿no? Que ingresen y nos hemos demorado, entonces vamos de largo, no se preocupen, sigamos. Hay que aprovechar también los minutos ilimitados que nos han terminado dando. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de la arquitectura inca, también tenemos que conocer los tipos de construcciones incas que existían. Uno de los tipos de construcciones, ¿no?, que los incas crearon fueron las construcciones de carácter civil. Cuando se habla de la arquitectura civil, me refiero principalmente a la edificación de palacios, por ejemplo, ciudadelas, ¿no?, lugares de vivienda, tanto para la nobleza como también para el pueblo. Y dentro de la arquitectura civil destaca el Palacio de Tumibamba. Cuidado, Tumibamba, ubicado en la región de Quito, ¿sí? Quito, actual Ecuador, y que por mucho tiempo jugó un papel importante porque fue la sede de gobierno prácticamente que los incas tuvieron en su última etapa de existencia. Eso lo vamos a ver con más detalle la siguiente semana, cuando veamos la final, la parte de la caída del Estado Inca y por qué Tumibamba cobró gran importancia en los últimos años. Otra de las construcciones de tipo civil que los incas crearon fue Machu Picchu. Pueden ver ahí la imagen. Este término Machu Picchu, en quechua, traducido al castellano, significa cerro viejo o montaña vieja. Y pueden apreciar ahí la imagen, ¿no? Actualmente es considerada una de las maravillas del mundo
y fue difundida su hallazgo sobre todo por Hiram Bingham, ¿no? Un norteamericano. No te preocupes, Luis Ángel, no te preocupes, ¿no? Espero que sea la última vez. Sí, dime, Kelly, Nicole, por favor, escribe tu pregunta. Igual, Chantal, por favor. A ver, Chantal. Sí. De nuevo, ya bueno, no te preocupes, suele pasar. No te preocupes, sigamos. Estoy atento sobre todas las preguntas que ustedes me puedan hacer, ¿no? Si tienen alguna pregunta, me la pueden también anotar ahí en su blog y a la parte final de la clase me la hacen. La piedra de los 12 ángulos se encuentra dentro del palacio para el Inca Roca. Inca Roca es su nombre, ¿no? Bueno. También tenemos, por ejemplo, nosotros el caso de construcciones como, por ejemplo, Coricancha, que ya viene a ser una arquitectura militar diseñada por los incas. Y también tenemos el caso de Sacsayhuamán. Sacsayhuamán, por ejemplo, si ustedes observan alguna imagen de esta construcción, es una de las fortalezas incas de mayor tamaño en la actualidad. También tenemos el caso de Tambo Machay. Tambo Machay ya viene a ser una construcción militar también de este tiempo. Y cuando nosotros nos referimos sobre todo a ver, chicos, a ver. Aquí hay que darle una observación, por favor, ¿sí? Tengan mucho cuidado y anótenlo porque... A ver, vamos a admitir a sus compañeros. Ya, ahora sí. Podemos continuar con esta parte, ¿no? Haciendo una aclaración, ¿no? Así, un pequeño desliz aquí, ¿no? Les decía que dentro de la arquitectura inca existían también construcciones de carácter militar, ¿no? Por mucho tiempo, Sacsayhuamán fue considerado como una fortaleza inca. En la actualidad, Sacsayhuamán ya no es considerado parte de la arquitectura militar, sino Sacsayhuamán está considerado como una construcción de carácter religioso. Cuando observamos con una vista aérea las paredes externas de Sacsayhuamán, se puede ver un diseño en forma de una especie de rayo. Por eso es que se considera actualmente que Sacsayhuamán es un templo donde se rinde culto a este dios, ¿no? En rayo, o también llamado Illapa en tiempos de los incas. Y si hablamos de repente de alguna construcción de carácter religioso de gran importancia, esta tiene que ser el Coricancha. Por ahí su compañero hizo alusión, profe, es un mirador. Tiene la característica propia de un mirador, ¿no? Pero esta construcción es la iglesia central del Cusco, ¿sí? Esta fue construida en tiempos de dominación española. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener nosotros en cuenta aquí. Profe, ¿qué cosa? Esta, la parte de la base, no sé si pueden observar la base, ¿sí? Aquí están las personas sobre esta base, pero la base no es construida en tiempos de los españoles. La base de la iglesia central del Cusco fue construida durante la época de dominación inca. ¿Qué significa esto, profe? Que la iglesia central del Cusco fue construida sobre los restos del Coricancha. El Coricancha es el templo más importante que se construyó durante la época inca. Es un templo dedicado sobre todo al culto al dios Sol. El Coricancha, al igual que Sacsayhuamán, fueron diseñados durante el gobierno de Pachacute.
antes de la construcción del Coricancha, ya Manco Cápac, que el fundador del Estado Inca, había creado un pequeño templo del sol llamado Inti Cancha. Pachacuti lo que hizo es ampliar la dimensión del Inti Cancha y bañar sus paredes con láminas de oro. A esto se le denominó Coricancha. Por ser considerado el templo principal en todo el imperio inca, donde se rendía culto al sol, los españoles destruyeron este templo. Obviamente también saquearon los tesoros que tenían las láminas de oro en las paredes. Y sobre la construcción inca del Coricancha, ellos edificaron la iglesia central del Cusco. Como una forma de decir, no indirectamente, si esta es la casa de tu dios Sol, pues yo pongo sobre esta la casa de mi dios Jehová o Yahvé, ¿no? Es una dominación religiosa simbólica que lo vamos a ir viendo posteriormente en clases futuras. También tenemos el caso de la arquitectura militar inca, y aquí tenemos dos ejemplos: Ollantaytambo, una gran fortaleza militar, y Pisac, ¿no? Ubicado también dentro de la región Cusco. También tenemos nosotros que observar por aquí sí, Alexis, claro. Ajá, hay un mirador en la parte más alta de Sacsayhuamán. Muy bien. También tenemos que conseguir nosotros explicar la parte de la textilería inca, ¿no? Por ejemplo, ahí les he puesto una imagen de los finos avances que tenía la textilería incaica. Estos diseños bastante trabajados. Cuando se habla de la arquitectura inca, tenemos que ver varias características. Primero, que la producción textil se realizaba en áreas distintas o en espacios distintos. Durante la época inca se producían textiles en los espacios domésticos, es decir, en las casas o viviendas del pueblo, pero también existían talleres estatales donde se elaboraba de forma masificada o a gran escala, en grandes cantidades, textiles principalmente que iban a ser usados por la nobleza, ¿no? Ya les he dicho que hay un grupo de mujeres que se dedicaba a los trabajos textiles, ¿no? A elaborar sobre todo las prendas que van a ser usados por la nobleza. A este grupo se les da el nombre de agyas. Y recuerden que habitaban en el llamado Agyahuasi, la casa de las agyas, que es distinto al Yachayhuasi, que era el lugar donde se educaba principalmente a la nobleza. Otra de las características de la textilería inca era que en base a los tejidos o en base a la vestimenta inca, uno puede diferenciar a qué sector de la población pertenece tal individuo. Me explico un poquito más acerca de esto. Conforme se ha ido encontrando entierros incas, ¿no? Tumbas incas, una de las formas para poder diferenciar, ¿no? e identificar si esta persona pertenecía al pueblo o a la nobleza, era obviamente la vestimenta. ¿Sí? Vamos a ver que existen dos tipos de textiles en unos instantes, pero también los incas elaboraron tapices muy bellos, como el que pueden apreciar en la imagen. También elaboraron un montón de uncos. Profe, ¿qué cosas son los uncos? Los uncos son los ponchos, chicos. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de los tipos de textiles incas, tenemos dos. Por un lado el cumbi y por otro lado la vasca. El cumbi eran los tejidos finos que principalmente eran usados por la nobleza, por la élite, ¿no? Estos eran hechos de fibra de vicuña y de alpaca. Recuerden que la lana de vicuña y la lana de alpaca es una lana muy fina en comparación a la lana, por ejemplo, de la llama. También el cumbi utilizaba otros materiales para su fabricación, por ejemplo, el algodón, ¿no? Y recuerden que muchos de estos textiles cumbis, el Estado los utilizaba para entregárselos a la nobleza provincial. La nobleza provincial significa los gobernantes o curacas de distintos pueblos o ayllus que el Inca había conquistado. Recordarán ustedes, semanas atrás vieron los principios económicos y se hablaba de dos principios económicos incas: el principio de reciprocidad y el principio de redistribución. Cuando se habla del principio de reciprocidad,
se hablaba de la ayuda mutua, ¿no? Que existía principalmente dentro de los ayllus. Pero cuando se hablaba de la redistribución, esto es el punto al que quiero llegar, muchas veces el gobierno inca lo que hacía era, a cambio del trabajo en la mitad que un ayllu pueda haber hecho a favor del Estado, el Inca le enviaba una caravana de llamas a ese pueblo donde les entregaba alimentos, chicha de jora para su festividad religiosa del pueblo, así como también para el curaca de ese pueblo, el Inca les entregaba cumbis, o sea, tejidos finos, vestimenta fina, ¿no? Porque recuerda que los curacas o los nobles provinciales tienen un estatus superior y están dentro del sector de la nobleza inca. Ahora, también tenemos la vasca. La vasca era un tejido simple, no, si era simple es porque estaba hecho de lana de llama y sobre todo era usada por el pueblo. Ahora, aquí hay algo que tengo que agregar, muchachos, con respecto a los llamados tocapos. ¿Qué viene a ser un tocapo, no? No voy a hacer que eso viene en tu pregunta de evaluación del día de hoy, tal vez, ¿no? Los tocapos son los diseños geométricos que tienen forma de cuadrículas. Pueden ver la imagen ustedes aquí, ¿no? Todos estos diseños geométricos en forma de cuadrados, ¿ya? Todos los símbolos que se encuentran al interior de cada uno de los cuadrados, estos vienen a ser los tocapos. Según la investigadora Victoria Jara, ella plantea de que los tocapos están presentes tanto en los textiles incas como en los textiles de la cultura paracas. Y que estos tocapos, o sea, estos símbolos al interior de estas figuras en forma de cuadrículas, tienen un orden, siguen una secuencia específica. Y ella plantea de que estos tocapos pueden haber representado una especie de escritura inca. Pero esto solamente es un planteamiento, no está confirmado, chicos. ¿Ya? Esto lo hace Victoria Jara, repito. Muy bien. Sigamos. También tenemos nosotros que observar el sistema de contabilidad inca. Los incas, dentro de los cálculos matemáticos, ¿no? Sobre todo de la contabilidad, empleaban diversos instrumentos. El primero, y el más importante de repente, que es más difundido en su enseñanza, viene a ser el quipu. El quipu está por aquí, chicos. ¿Ven la primera imagen? En la primera imagen se puede apreciar a un personaje llamado el quipu camayoc. El quipu camayoc, o el contador, el encargado de registrar, por ejemplo, las cuentas del Estado, tiene en sus manos un quipu. Un quipu es un sistema de cuerdas donde hay una cuerda madre, de donde terminan partiendo cuerdas de menor tamaño, las cuerdas secundarias, podemos decir, y que si ustedes observan la segunda imagen, pueden ver ahí la cuerda madre, que da origen al quipu, y las cuerdas que están de forma vertical hacia su vista. Estas cuerdas tienen nudos de distintos tamaños y de distintos colores. Dependiendo del tamaño que tuviese el nudo, podría representar una cantidad distinta. Por ejemplo, los nudos de mayor tamaño pueden representar unidades de millares, los nudos de tamaño intermedio representarían lo que son las centenas y los nudos más pequeños representarían las decenas. Con esto no se representa unidades, chicos. ¿Para qué servían los quipus? Los quipus servían para registrar información numérica o, en todo caso, mnemotécnica para los quipu camayoc. Los quipu camayoc eran los que elaboraban el quipu y también los que descifraban o interpretaban los quipus, ¿ya? Al costado del personaje que vemos en la primera imagen, ¿sí? Junto a su pie, a su pierna derecha, podemos observar una tablilla, no sé si se dan cuenta, con puntitos. Eso es otro instrumento matemático que los incas utilizaban en la contabilidad. Eso se llama yupana, ¿no? Podría ser una tabla, ¿no? Que tenía estas divisiones en cuadrículas, o podía ser esta tablilla, que pueden ustedes observar aquí. Esta es una tablilla encontrada en el Cusco, ¿no? Una yupana. La yupana es un... A ver, vamos a admitir a sus compañeros.
La yupana viene a ser un mecanismo para realizar operaciones matemáticas. Por ejemplo, con esto ustedes podían sumar, ¿no? Profe, ¿cómo se puede sumar? Vamos a imaginar, por ejemplo, que tuviéramos una yupana aquí, esta yupana que observamos aquí en esta parte, junto al personaje, al Quipu Camayo. Si tuviéramos nuestra yupana, nosotros podemos agrupar en la primera fila, podemos encontrar estos granitos de maíz o estos puntitos, representarían una cifra. En la primera columna, de este lado derecho al lado izquierdo, la primera columna representaría lo que son las unidades. La segunda columna representaría lo que son las decenas. La tercera, lo que son las centenas. Y la última, las unidades de millar. ¿Ya? Ahora, si podemos ver en la primera fila, esto representaría una cifra, ¿no? Eso sería 5.321. Igual en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta fila podemos observar otras cifras. Ahora, si nosotros tomamos solo las dos filas iniciales, podemos sumar ambas cifras. Entonces, así es como los incas, por ejemplo, realizaban cálculos matemáticos. Los españoles son los que trabajan sobre todo en los estudios de las yupanas y plantean que aparte de la sustracción y aparte de la adición, los incas pudieron también multiplicar y dividir empleando las yupanas. Comúnmente la yupana en la actualidad recibe el nombre de abaco, chicos. Y la última imagen que pueden ustedes observar en la parte inferior es la de el intihuatana. El intihuatana, un término en quechua que significa donde se ata el sol o donde se ata el inti o donde se detiene el sol, hace referencia al reloj solar de la época inca. Muchos consideran que el Intihuatana también era un calendario astronómico, servía para llevar a cabo la contabilidad del año, sobre todo en base al cambio de estaciones, y se basaba sobre todo en ubicar el cálculo de la hora en base a la sombra que el sol dejaba en la base de la piedra. Dependiendo de dónde se ubicaba la sombra o del ángulo que tuviese la sombra, se podía identificar qué hora del día era aproximadamente. Este es el Intihuatana. Se han encontrado varios Intihuatanas en diversas construcciones incas. Estos sobre todo se ubicaban en la parte superior, en la parte más alta de estas construcciones. Bueno, también tenemos que conocer nosotros acerca de la cosmovisión incaica. Cuando hablamos de la cosmovisión inca, chicos, tenemos que entender de que los incas comprendían el paso del tiempo de dos maneras, ¿no? Ellos tenían una cosmovisión tanto temporal como también espacial. Cuando hablamos de temporal, para los incas, ellos cómo entendían el tiempo. El tiempo era concebido de una manera cíclica. ¿Qué significa esto? Que se intercalaban momentos, ¿no? Tanto de caos como también de orden. Y que el tiempo era cíclico, o sea que el tiempo era rotativo. Habían periodos de paz y habían periodos también de caos o periodos de crisis, ¿no? Se puede decir. Pero también los incas tenían una cosmovisión espacial. ¿Qué significa esto de espacial? Significa que para ellos el mundo se encontraba dividido en tres sectores. El llamado Anampacha, ¿no? Aquí podemos ver una imagen, cómo entenderían ellos su cosmovisión espacial, ¿no? Para ellos el mundo se divide en tres sectores. El Anampacha, o mundo de arriba, el Caipacha, o mundo de aquí, y el Ucupacha, que también es llamado, cuidado, Urimpacha. Ucupacha o Urimpacha, el mundo de abajo. El mundo de arriba, habitado por los dioses celestiales, dioses que habitan en el cielo, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Inti, el sol, que está aquí, y también la luna, la hermana y esposa del Inca. Tenemos a Koyur, que vienen a ser las estrellas, así como también tendríamos a Koichi, que es el arco iris. También tendríamos al dios Pariacaca, ¿sí? Pariacaca es el dios de las lluvias torrenciales. En algún momento San Marcos preguntó en un examen de admisión cómo se llamaba al dios inca de las lluvias torrenciales, Pariacaca. También tenemos a Illapa, el rayo que pueden ver por aquí, y así hay una infinidad de dioses. También, dentro de la cosmovisión inca, el Caipacha
El mundo de aquí, o también llamado el mundo habitado por el hombre, era aquel espacio donde no solamente el hombre habitaba, sino los seres vivos, las plantas y también los animales. Y también tenemos el llamado Uku o Urim Pacha, el mundo de los muertos, es el mundo de abajo. Aquí encontramos a dioses de la tierra, como por ejemplo la Pachamama, que viene a ser la Pachamama, la madre de la tierra. Así como también vemos su parte masculina, el dios Pachacamac, que está relacionado a los movimientos sísmicos. Y también los incas creían, ¿no?, en su imaginario, que habitaba un ser llamado el Amaru, que era una serpiente alada, ¿no? Era la guardiana del Ucupacha o del Urinpacha. Otra de las cosas que también tenemos que tomar en cuenta nosotros sobre los aportes incas son las fiestas religiosas. Les decía que estas celebraciones se daban durante todos los meses del año. Cada mes los incas tenían una celebración religiosa de gran importancia. Hay dos fiestas que sobre todo teníamos que mencionar, el llamado Capac Raimi, ¿no?, que vendría a ser la fiesta que da inicio a las celebraciones agrícolas, a las fechas agrícolas. Esto sobre todo se celebra en el mes de diciembre y está relacionado con sobre todo a una celebración que las comunidades incas o los ayllus llevaban a cabo, la fiesta del Huarachico. La fiesta del Huarachico es la fiesta donde los niños pasan a ser adultos. Es una especie de competencia de destreza física, ¿sí?, también de pruebas, sobre todo de conocimientos y de habilidades. Y si los jóvenes lograban pasar estas pruebas, en el Huarachico, llegaban a ser considerados hombres adultos y recibían un calzoncillo de lana como símbolo de su adultez. Y ellos ya estaban preparados a partir de ese momento para poder elegir a una esposa e iniciar el llamado Servinacuy o la convivencia. Pero bueno, también tenemos otra celebración, chicos, llamado el Inti Raymi. El Inti Raymi, o la fiesta en honor al sol, se iniciaba en el solsticio de invierno el 21 de junio, cuando empieza el invierno para los países del hemisferio sur, en este caso para nuestro país también, se daba la fiesta del Inti Raymi. Me decía que era la fiesta más importante de todo el año, la fiesta donde se rendía culto sobre todo al sol. Ahí pueden ver una imagen ilustrativa de cada una de estas festividades religiosas. Así como las celebraciones del Capac Raimi en diciembre y del Inti Raymi en junio, también tenemos que nosotros conocer sobre la religión inca. La religión inca tiene muchas características. Primero que nada, la religión inca es politeísta. Eso significa que los incas adoraban a varios dioses. Naturista, porque muchos de los dioses estaban representados con parte de la naturaleza. Eran animistas. ¿Qué significa esto de animistas? Que los incas le terminaban dando características vivas a seres que carecían de esto. Por ejemplo, al sol, que era un elemento que no tenía vida, los incas le daban características vivas, así como también a la luna, ¿no? La luna no posee vida, pero los incas le daban, ¿no?, características vivas. Igual que los cerros o los apus, ¿sí? Los apus eran considerados los espíritus protectores de las montañas o de los nevados. También otra característica era que la religión inca era heliólatra. ¿Qué significa esto? Helio es sol. Rendían culto principalmente al sol. Eso significa heliólatra. Y era una religión panteísta. ¿Qué significa esto, profe? Panteísta significa que ellos adoraban sobre todo a las fuerzas de la naturaleza. Su dios oficial para el estado inca era el Inti. Y este dios era impuesto en cada una de las distintas regiones que los incas conquistaban. Sus principales divinidades fueron el dios Huiracocha, que es considerado el creador del mundo y de los hombres; el Inti, que es el dios sol, dios supremo para la nobleza, sobre todo inca; Pachacamac, que era un dios costero, estaba relacionado con los movimientos sísmicos o telúricos. Y lo importante de Pachacamac es que su templo se encuentra en la zona de Lurín, al sur de Lima. Era un oráculo muy visitado desde tiempos incluso anteriores a los incas,
y se ubicaba dentro de la región del Chinchaysuyo, ¿no? Recuerden que el Chinchaysuyo es la región que comprende el sur de Lima, del norte de Ica hasta la zona de Colombia, ¿no? Y Yapa era el dios del rayo, Pariacaca es el dios de las lluvias torrenciales. Los malquis no son dioses, los malquis son elementos sagrados, es una momia de los incas. Para la población inca, la momia del inca era sagrada, la momia del inca todavía tenía vida. Incluso se practicaba el culto a los muertos, esto se llama orfismo. Había una fiesta, les decía el Capac Raimi, en esa fiesta los incas tenían la costumbre de sacar sobre los hombros de las personas a las momias de los gobernantes fallecidos y hacían una especie de procesión, salían las momias de todos los gobernantes incas, la momia de Manco Cápac, Sinti Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Capa Yupanqui, Inca Roca, hasta el inca que se encontraba en vida. Era una gran fiesta esto del Capac Raimi, donde los malquis eran sacados por las panacas, ¿no? O sea, las familias de cada inca sobre sus hombros. Así como también tenemos que conocer nosotros qué son las pacarinas. Las pacarinas, chicos, son considerados lugares sagrados, un lugar de origen para un pueblo, para un aire. Se cree que una pacarina, por ejemplo, podría ser un pequeño puquio, o un lago, o una cueva, y de esa cueva pudo salir el fundador del pueblo. Ese es el lugar donde se origina cada pueblo, cada aire. Bueno, chicos, por aquí tenemos un resumen, ¿no?, de la clase. Esto es lo que ustedes van a transcribir a su cuaderno, ¿no? Ahí está el título, Aportes Culturales Ingaicos, o pueden poner el título del libro, ¿no? Tahuantinsuyo 5. Es importante señalar de que esto lo voy a enviar a ustedes, se lo voy a enviar adjunto en el intranet para que ustedes ya lo tengo en foto para que ustedes puedan copiar esta partecita, ¿sí? Y bueno, ¿no? Eso fue todo con respecto a la parte teórica. Ahora, tenemos nosotros que evaluarnos, muchachos. Pueden ustedes observar, vamos a ver, para que puedan observar mi pantalla, ¿no? En el intranet, ¿sí? Donde dice, ubica en la parte donde dice conferencia, ¿sí? Al costado derecho, 2 espacios, hay una ventana que dice archivo. Tienen que ingresar a esa ventana donde dice archivo y ahí van a encontrar un material de 5 preguntas que tienen que descargarlo, chicos, escuchen. Tienen que resaltar la respuesta de esas preguntas, ¿sí? Y adjuntarlo, ¿sí? Adjuntarlo, escúchenme por favor, ¿sí? En el intranet, donde dice, claro, es el temático, dice primer temático. En el intranet, donde dice conferencias, al costado derecho, dos ventanas, dice archivos. Ahí pueden ustedes ubicar eso. Descargan el archivo y me lo terminan adjuntando ahí donde dice la parte de tareas o en la parte donde dice archivos, me lo envían por ahí. No me lo vayan a enviar por mensaje como han estado haciendo en la mayoría de salones, han estado enviando mensajes en general al intranet porque sale distorsionado. Ustedes utilicen su aula virtual y ahí hay un clip donde dice adjuntar archivo. Ahí me lo terminan enviando, por favor. Van a tener como plazo para hacer esto, chicos, hasta las 10:20, ¿sí? Por favor, 10:20 a lo mucho. No, chicos, tienen que copiar, por favor, ¿ya? Ahorita lo voy a adjuntar a ustedes la clase, ¿no? El resumen de la clase. Por aquí les voy a adjuntar, ¿ya? Lo adjuntas al intranet, ¿sí? En la misma ventana donde ustedes la van a descargar. ¿Ya lo tienen algunos? Chicos, por favor, quiero ver si llegan a encontrar el temático. ¿Ya?
Y ahí mismo me lo adjuntas y me lo envías por el aula virtual. No me lo manden por mensajes, por favor, ¿ya? Si no me lo envían dentro de la ventana, abres el intranet, entras al aula virtual y por ahí me lo terminas enviando, ¿ya? ¿Sí? ¿Encontraron? ¿Descargaron el archivo? Por favor, quiero saber si lo tienen ya. Si estás con el celular, tienes que bajarte el aplicativo de Word, ¿ya? Tienes que bajarte el Profesor, aplicativo. Sí, dime. profesor, soy mi 16. No, no lo sube todavía. ¿En qué opción van a ver la clase los chicos? En donde ¿En dice... videoclases? No. ¿Material de trabajo? Sí, material de trabajo, ajá, exacto. Ahí está subido, Ya, a ayer en ver, la noche lo subí. material de trabajo. A Es ver, un como una ratito, foto, porque no, 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 no. tienes que darle doble clic. Ya lo tienen los alumnos, dicen. Ajá. Sí. Voy a tratar de enviarlo por aquí también, ¿ya? A ver. Ya. Sí, a ver, una foto en el WhatsApp para que se... Porque no, yo estoy entrando con un usuario y una niña y no veo nada. En donde dice material de trabajo, De tiene que trabajo. salir como una foto. Tienes que hacerle doble clic y te va a arrojar un Word de 5 preguntas. ¿Sí? El que lo tenga, por favor, chicos, lo puede compartir aquí por el chat lo más rápido posible. A ver, voy a tratar de yo también mandarle. Lo envías por la misma ventanita que lo han descargado, ahí me lo terminan rebotando. Si no pueden por esa ventana, hay una opción que dice también tarea. ¿Ya? Ahí justo, gracias Rodrigo, muy bien, chévere, Abel. Muy bien, ya. ¿Sí? Muy bien, chicos. Profesor. Chicos, escuchen, el Word que dice profesor está en el link donde dice clase 5 Tehuantinsuyo, cultura parte 2. En la parte 2, ajá, exactamente. Claro, en parte 1 no está, ¿ya? En parte 2. Listo, ya, profe. Listo, Lisette. Chicos, no se olviden, por favor, de ponerse al día. Después de su clase, hacer su domiciliaria. Y espero que ahorita, voy a esperar primero su temático resuelto. Si tienen alguna duda sobre la clase, me la hacen también ahora por el audio, por el chat, ¿sí? Por favor. No, el temático no se copia, Rodrigo. Lo descargas, es un Word, vas a la opción de resaltar, lee la pregunta y respondes resaltándolo. ¿Ya? Hay un resaltador en la opción de Word, le resaltas la alternativa, guarda los cambios en tu computadora y me lo subes nuevamente en la ventana donde lo has descargado, o en todo caso en la parte de tarea. Sí, por favor. En la segunda parte de la clase, chicos, por favor, para ubicarlo yo también. Profesor, disculpe, ¿cómo lo envío? Porque presiono tareas y ahí no sale nada. Hay una opción ahí en tareas que dice adjuntar archivo. ¿Sí? Sí. A mí no me sale. Profesor Jimmy, no sale, parece que no está habilitado porque solo sale fecha de presentación y no hay para adjuntar. Ahora. A ver. En todo caso, chicos, escúchenme bien, por favor, todos. Por favor, me lo envían por correo, pero pónganle lo siguiente, ¿no? Apunten esto. Van a poner temático 1, guión, tercero A, ¿ya? Tercero A, semana 5. Por favor, así me lo tienen que enviar, ¿sí? Y al costadito de eso ponen sus dos apellidos, el paterno y el materno, en ese orden, para yo ubicarlo, por favor, y ponerle en el registro su nota, ¿sí? Nada más. Pero entonces quedamos que como no se puede habilitar la opción de subir archivo, me lo envían por un mensaje al intranet
van a ver, ¿qué están? No, a mi correo no, todo al intranet, chicos, para que tú tengas registro ahí la hora en que me han enviado, ¿no? Y ahí ante cualquier reclamo ya vamos a tomar en cuenta eso. Ajá, ponen temático 1, un guioncito, tercero A, pones Velázquez Acuña y le pones semana 5 ahí al costado, semana 5. Ajá, muy bien, excelente. Así como ha puesto Harold, por favor, en el chat todos, ¿sí, chicos? Eso sería todo. Voy a esperar sus respuestas hasta las 10:20 a más tardar. Les estoy dando, por ser la primera semana, les estoy dando bastante plazo. Espero que me lo envíen antes, obviamente. Sí, en el archivo descargado, en la parte superior, donde dice primer temático, arriba de eso pueden adjuntar también sus nombres. Pero necesito que en el título del correo, en asunto, me envíes temático 3, tercero A, semana 5 y sus nombres, ¿ya? Por favor, al costado. Así como estoy colocando ahí en el chat, ¿sí? Sí, todo lo envían por el intranet, chicos. Ya, listo. Hagan la conciencia, por favor, no estén copiándose. Listo. ¿Entendido, chicos? ¿Todo? ¿Todo bien claro? ¿Nadie tiene duda? Listo, muchachos. Muy bien, ha sido un gusto volver a saber de ustedes. Habían estado por mucho tiempo alejados. Ya pronto, esperemos que pronto nos podamos volver a integrar, ¿no? Por el momento, cuídense ustedes, no se expongan y cuiden a su familia de esa manera, ¿sí? Muy bien, chicos. Nos vemos la siguiente semana, entonces. Con esto estamos concluyendo la clase. ¿Sí? Chicos, Jimmy, no cortes, porfa. Ya, Chicos, sí, listo. chicos, no se olviden, 10:30, los esperamos en el curso de literatura, ¿ya? Voy a hacer lo posible para tratar de enviar el enlace, ¿de acuerdo? Ya, Jimmy, eso es todo. Gracias. Listo, Liz, cuídate. Hasta luego, chicos, nos vemos. Cuídense.